Qué bueno verles, hermanos, en esta tarde. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda siempre de poder buscar su casa. Bienvenidos todos. Y les pido que abran sus Biblias en 1 Corintios 15. Ya la semana pasada empezamos este capítulo tan profundo. Algunos dicen que es uno de los capítulos más importantes en la Biblia. Bueno, toda la Biblia lo es. Y naturalmente que hay algunos textos de la Escritura que son muy importantes en la vida de todo creyente. Y muchos coinciden en que 1 Corintios 15 es uno de esos textos bíblicos. 1 Corintios 15, vamos a leer los versos del 1 al 6. La semana pasada vimos los versos 1 y 2, pero hoy vamos a ver solo los versos del 3 al 6. Pero vamos a leer desde el verso 1 para recordar lo que la semana pasada estuvimos examinando. Si ya lo tiene, le voy a invitar a que lea conmigo, por favor, 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Como verdaderos cristianos creemos de todo nuestro corazón que lo que las Escrituras testifican con respecto a la muerte y resurrección de nuestro Señor es absolutamente cierto. Lo aceptamos total, convencida y definitivamente porque además esta certeza provee a nuestro corazón una esperanza firme con respecto a nuestro futuro eterno después de esta vida terrenal pasajera. El tema de esta reflexión, hermanos, es lo creemos con todo nuestro corazón. El escritor Mateo nos dice en su evangelio que cuando nuestro Señor murió, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato y le dijeron que asegurara el sepulcro donde el cuerpo del Señor había sido colocado. Recordará usted que en alguna ocasión el Señor mismo dijo que no tenía nada. Él era el dueño del mundo, pero cuando Él vino no poseyó nada. Todo lo que Él tenía fue prestado. Y el sepulcro donde Él fue colocado fue en la propiedad de José de Arimatea, que era un seguidor del Señor, y lo prestó para que el cuerpo del Señor quedara allí porque Él no iba a quedarse en el sepulcro. Así que solo fue prestado. Así es de que cuando lo sepultaron, los líderes religiosos le dijeron a Pilato que por favor asegurara el sepulcro porque él había dicho, dijeron ellos, aquel engañador, así lo señalaron, había dicho que resucitaría al tercer día y dijeron no vaya a ser que los discípulos lo roben, el cuerpo, y después el problema venga a ser posteriormente más grande que al principio. Así es que Pilato estuvo de acuerdo con ellos y les concedió una guardia. Algunos dicen que una guardia estaba compuesta por al menos entre 12 y 16 soldados, bien armados, preparados para lo que fuera. Pilato les dio la guardia y aquellos fueron y se apostaron a la entrada del sepulcro, con la consigna obviamente de no permitir a nadie acercarse y responsables con su vida de lo que pudiera pasar. Así es que no podían descuidarse, no podían pasar por alto su obligación de estar despiertos cuidando el sepulcro porque para ello los habían puesto ahí. Además, dice el texto ahí en Mateo que el sepulcro fue sellado con el sello del Imperio Romano, lo cual implicaba que era inviolable ese espacio. A costo de la vida de quien fuera, ese espacio no se podía tocar. Allí mismo en Mateo 28 el escritor dice también de Mateo que el primer día de la semana, luego del viernes fatídico cuando nuestro Señor murió,
Un ángel muy temprano dice que descendió al sepulcro y removió la piedra, una piedra que pesaba mucho, que se necesitaban varios hombres para poderla mover. El ángel la removió porque ya iban de camino al sepulcro las mujeres, un grupo de mujeres que iban para balsamar, para preparar el cuerpo del Señor, para dejarlo ya ahí definitivamente. Acuérdese usted, lo vimos no hace mucho, el viernes el domingo de resurrección, que las mujeres tenían en mente el hecho de que el Señor había muerto. Ellas tenían en su cabecita, en su mente y en su corazón un cadáver, un cuerpo prácticamente desfigurado en la cruz, bañado en sangre, irreconocible. Entonces ellas iban con la idea de que iban a limpiar su cuerpo, lo iban a preparar para dejarlo ya ahí permanentemente en el sepulcro. Pero el ángel llegó y quitó la piedra, y cuando las mujeres llegaron, se espantaron de ver al ángel sentado ahí sobre la roca. Y el ángel les dice ahí en Mateo 28, 5 y 6 lo siguiente: mas el ángel dice respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquellas mujeres, de acuerdo a Mateo, no se dice que fuesen y revisaron, pero la invitación del ángel fue a ir y revisar el espacio vacío, porque para entonces ya el sepulcro estaba vacío. ¿Qué era lo que el ángel les estaba anunciando? Aquellos soldados estaban ahí cuando el ángel bajó, y dice el texto de Mateo que ante la llegada del ángel aquellos se quedaron como muertos de espanto. Es sorprendente, ¿no, hermanos?, cómo a las mujeres les causa temor, pero después cambia la actitud de las mujeres en confianza, en gozo, al oír la noticia de que el Señor ha resucitado y que no está ahí. Las mujeres van con gozo a hablarlo y a decirlo y a proclamarlo, mientras que los soldados, dice, se quedan petrificados, casi muertos de miedo. Pero dice el texto ahí en Mateo que aquellos fueron de inmediato a los líderes religiosos, que habían sido los que los habían prácticamente mandado a estar allí, y les contaron todo lo que había sucedido, porque ellos dieron detalle de todo lo que había estado pasando en esas horas de la madrugada. Y dice que aquellos líderes, en vez de decirles: es cierto lo que aquel hombre dijo, no, les ofrecieron una gran cantidad de dinero para dejarlos callados. Dice en Mateo 28, versos 12 a 15 lo siguiente: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho, dice, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los soldados, como dije, eran responsables de que el cuerpo no fuese tocado, de que la tumba no fuese violada. Y siendo que la responsabilidad recaía en esos soldados, al enterarse el gobernador los hubiera mandado a matar, porque el hecho de que no hubiesen cumplido con sus obligaciones significaba que ellos debían pagar con su vida la pérdida del cuerpo, de acuerdo a lo que los líderes religiosos estaban diciendo. Al fin, el cuerpo no estaba ahí de todos modos, porque Jesús ya había resucitado. Pero la idea de la postura de los líderes religiosos fue: digan ustedes que los discípulos lo robaron mientras nosotros dormíamos, lo cual, hermanos, era imposible, porque los soldados no se podían dormir, no podían hacerlo, porque eso era contra su deber y contra su vida. Aquellos ofrecieron resguardarlos mientras si el gobernador se enteraba. No sabemos qué sucedió, pero dice el texto de ahí de Mateo, en el verso 15 de Mateo 28, que este dicho de que se lo habían robado, dice, se divulgó hasta el día en que el evangelio fue escrito. Recordemos que el contexto gentil donde los creyentes corintios habían crecido y de donde habían salido, durante toda la época de crecimiento de los gentiles, ellos habían crecido con ideas filosóficas ajenas al cristianismo. Todo esto acerca de la resurrección de los muertos, hermanos, fue una enseñanza
nueva en relación con lo que se creía en el Antiguo Testamento y con lo que nuestro Señor vino a revelar acerca de estas verdades eternas y preciosas. Los gentiles obviamente no sabían estas cosas. Ellos creían tenían un montón de ideas acerca de cuestiones filosóficas y religiosas en relación con sus dioses, ¿verdad? Pero nada con respecto a la resurrección. Y cuando vienen al conocimiento del Señor, las ideas que ellos traían desde niños y que estaban impregnadas en su mente por la cultura, no se habían ido del todo. Yo he conocido hermanos muy honestos, sinceros, que han tenido un encuentro verdadero con Cristo y les cuesta mucho dejar aquellas ideas. Tal vez, no sé, alguno que está aquí le haya pasado algo parecido, pero ha habido hermanos que les ha costado mucho dejar aquella idea de los santos, aquella idea de estarse santiguando porque se tenían ciertas ideas, costumbres, y de creer ciertas cosas en relación con lo que antes se pensaba, que ya no coincide y no va con la verdad de las Escrituras, pero que está tan arraigado que cuesta quitarlo. Hay gente que dice, no, yo cómo voy a tirar mis santos, ¿verdad? ¿Cómo los voy a tirar? Si toda la vida he creído en ellos. Bueno, ya creyó en el Señor, se le está enseñando, sabe las cosas, pero aún sigue con la cuestión de que, ¿cómo los voy a tirar? ¿Cómo me voy a deshacer de mis ideas antiguas? ¿Cómo voy a dejar de creer que se puede interceder por eso? En fin, hay muchas cosas que, hermanos, a muchos les cuesta así, de verdad. Otros cambian, su vida es así un cambio radical. Todos lo dejan de inmediato. Yo recuerdo en el caso de mi madre, tenía sus santos, sus fotos, de donde vivíamos estaba tapizado de cosas. Y cuando ella oyó acerca de la verdad del Señor, un día agarró todo y lo tiró a la basura. Todo lo tiró. Ese día casualmente su mamá, mi abuela, llegó y agarró uno de los monos que mi mamá había tirado y no sé qué cosa le dijo y se lo llevó. Pero mi mamá dijo un día, no, esto no sirve. Ahora sé que no sirve. Y lo agarró todo y lo tiró. Hay gente que guarda una medallita, sí, son sus ideas, pero ya no es lo propio de las Escrituras, ya no sirven. Si usted conserva una medallita, si usted conserva una figurita, si usted conserva ahí algo y allá en lo oscurito va y ya no lo haga, ya no sirve, ya no funciona. Solo Dios es suficiente, ¿verdad? Solo Dios. Entonces sí necesitamos entender, los creyentes corintios, hermanos, tenían esas ideas arraigadas. Y cuando Pablo enseñó el Evangelio, como lo vimos hace 8 días, Pablo predicó el Evangelio, un Evangelio completo, un Evangelio que radicaba específicamente en 3 aspectos. Cristo, el Cristo humanado, el Cristo crucificado, el Cristo muerto y sepultado, pero el Cristo resucitado. Cuando ellos oyeron acerca de la resurrección de los muertos, las ideas antiguas acerca de que eso era imposible, de que eso no coincidía con sus ideas filosóficas, chocó en su corazón y entonces dijeron, ¿resurrección de muertos? No, eso no existe. Y si hay alguna resurrección es probablemente el hecho de que cuando venimos al Señor, y Pablo nos lo enseñó, nosotros morimos a la vida vieja y resucitamos a una vida nueva, y creyeron que el sentido real de la resurrección era simplemente una cuestión espiritual. Lo cual Pablo está diciendo acá, que no es solo un asunto espiritual, lo implica, pero no lo es todo. Tiene que ver con una cuestión física también. Y eso es lo que va a decir Pablo en el resto del capítulo 15, como le decía hace 8 días. Es una cuestión muy importante que nosotros entendamos, hermanos, esto, porque si nosotros llegásemos a pensar, resurrección, a mí se me hace igual una cosa así muy fantasiosa, como si lo escribió Steven Spielberg o no sé, Walt Disney. Hermano, estaríamos en un problema muy grave, porque si nosotros tuviésemos problemas para aceptar la resurrección, tendríamos problemas para aceptar el mismo Evangelio. Y es imposible que nosotros pudiésemos negar el Evangelio o aceptar el Evangelio negando la resurrección de los muertos. Las dos cosas van de la mano, ¿sí? Entonces, Pablo está tratando de enseñar a los corintios o apuntalando esos aspectos de la fe cristiana que son fundamentales, y por eso va a dedicar todo este capítulo 15 a hablar acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos. Hay hermanos que temen morirse.
Yo no sé usted, pero hay hermanos que dicen, no, yo no me quiero morir. No, ni siquiera me gusta hablar de ese asunto. No, pastor, ¿no puede hablar de otra cosa? Por favor, me está asustando. Todos nos vamos a morir, ¿no cree? Los años pasan, el tiempo se va. Unos nos vamos a morir antes que otros. Y si el Señor no viene, todos nos vamos a ir viendo allá en el cielo, poco a poco, poco a poco. A los hermanos que se nos fueron, están esperando a ver quién de todos los que seguimos va a llegar allá. Porque así es, hermanos. Así es. Pablo tenía la esperanza, de acuerdo a usted, él decía, y nosotros los que habremos quedado. Pablo se incluía, cuando escribe a los tesalonicenses, les dice, y nosotros que habremos quedado. Él pensaba que estaría vivo cuando el Señor regresara, pero Pablo murió y el Señor nos regresa. Y muchos creyentes han tenido la esperanza de, no porque no quieran morirse, sino porque quisieran experimentar esa transformación. Como dice Pablo, cuando levanten nuestros pies para estar con el Señor, en ese momento será la transformación de nuestros cuerpos, de esto mortal en algo inmortal, de esto pecador en algo que ya no puede pecar, etcétera. Quisieran vivirlo, yo quisiera vivirlo. Si usted me dice, pastor, y usted sí se quiere morir, no, hermano. Me gusta vivir. Me gusta la vida, no estoy aferrado a ella, pero me gusta la vida. Podemos trabajar para el Señor, servir al Señor, hacer muchas cosas para Dios. Pero el día que el Señor diga, te toca, vamos. Están nuestras maletas hechas, por cierto, hermanos. Usted ya tiene sus maletitas hechas para irse con el Señor. Ay, pastor, ¿y qué maletas son esas? Bueno, ya hablaremos de eso en breve. Nuestras maletas deben estar hechas. Usted cuando hace un viaje no lo deja para el último, ¿verdad? No va saliendo de su casa porque el taxi está esperándola para llevarla al aeropuerto y en el camino va echando lo que sea ahí en su maleta. No, no, no. Usted prepara todo con tiempo, sabe a dónde va, cuánto tiempo va a estar, etcétera, etcétera, etcétera. Así es con el Señor. Los creyentes corintios tenían problemas para aceptar la resurrección de los muertos. Pablo había llegado a Atenas. Y en Hechos 17, al ver la idolatría, recordará usted que cuando él se paseó, porque esperaba a sus compañeros de equipo misionero, se paseó por la ciudad y encontró un altar, entre todos los que habían, un altar que decía al Dios no conocido. Y cuando leyó eso, Pablo se armó de valor y se paró y dijo, hey, quiero decirles algo, de este Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el que yo les vengo a hablar hoy. Y empezó a hablarles de ese Dios. Y la gente se agolpó y empezaron a decir, ¿y este qué? Ha de ser un promovedor de nuevos dioses, de nuevas filosofías. Y se acercaron porque los atenienses en nada se ocupaban sino en saber cosas nuevas. Y entonces se acercaron con Pablo y empezaron a escucharlo con mucha atención. Pero cuando Pablo habló acerca de la esperanza de la resurrección, dice ahí Pablo escribe y dice que algunos dijeron, estás loco. Y otros dijeron, ya, mejor te oiremos después. Perdieron el interés. Lucas, el escritor, dice que cuando Pablo mencionó la resurrección de Cristo, ahí en el verso 32 de Hechos 17, cuando lo oyeron, oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. La cultura griega no creía en este asunto de la resurrección, era para ellos una cuestión sin interés. No había una resurrección. Y aunque los cristianos corintios se habían creído con todo su corazón aquella idea cultural y politeísta acerca de las cuestiones que eran ajenas en este caso a los asuntos espirituales que ahora a través de Jesucristo ellos habían llegado a entender y a conocer, había habido un choque cultural en sus corazones que había movido de lugar su fe y ellos estaban teniendo un conflicto para aceptar la resurrección de los muertos. La influencia cultural en ellos había hecho que muchos de ellos entonces negaran que habría resurrección de muertos. Recordemos también que ni la cultura judía en general aceptaba la resurrección de los muertos. Entre la cultura judía había al menos una facción que no creía en la resurrección de los muertos. Dice, por ejemplo, Mateo 22, 23, hablando de un evento en la vida del Señor, cuando vinieron algunos a presentarle o a quererle poner una trampa. Recordará usted aquella historia de una mujer que se había casado con 7 hermanos y al final le preguntan, bueno, ¿y en la resurrección de quién de ellos será la mujer? Si todos la tuvieron.
Bueno, ahí en Mateo 22, 23 dice: entonces aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. En este caso, este grupo faccioso judío, saduceo, no creían en la resurrección, eran judíos, descendientes de Abraham, pero ellos no creían en la resurrección. En Hechos 23, cuando Pablo llegó a Jerusalén, y recordará usted que ahí lo arrestaron, porque lo acusaron de que estaba metiendo gentiles al templo, y lo arrestaron. Cuando estaba a lo mejor el relajo, porque lo querían matar, Pablo empezó a hablarles, alzó la mano y les empezó a hablar en lenguaje hebreo, y oyeron a Pablo. Pocos hablaban ya el hebreo, y Pablo lo habló para comunicarse con sus hermanos. Y entonces allí en ese texto en Hechos 23, 6 al 8 dice esto: entonces Pablo, notando que una parte eran saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Y Lucas dice: cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, este asunto relacionado con la resurrección había vuelto un problema más en Corinto, como dijimos hace 8 días. Y Pablo tiene que corregir este problema acerca de la resurrección ahí en la iglesia, porque si ellos negaban la resurrección de los muertos, naturalmente que la resurrección de Cristo también sería negada, y de mano con todo esto también, hermanos, el evangelio que ellos habían aceptado se volvía entonces intrascendente y sin valor en la vida de estos creyentes corintios. Como se da cuenta, no se puede negar una cosa y aceptar la demás. Podemos llamar al evangelio la verdad de Dios y decir: pero mire, del evangelio yo no acepto esto, ni esto, ni esto. Entonces usted no cree en el evangelio. El evangelio es un paquete de verdades relacionadas con el Dios hecho carne, venido a este mundo para morir por nosotros y darnos la oportunidad de la vida eterna a través de su sacrificio y a través del perdón y el arrepentimiento. Y nosotros, en respuesta a su llamado, podemos ejercer. Por eso precisamente Pablo les recuerda en el verso 1 el evangelio que ellos habían oído de parte de él y que ellos habían entendido y aceptado cuando lo escucharon. Porque este evangelio tenía como fundamento el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección. Si creían en el evangelio que Pablo les había predicado, el evangelio incluía que había muerto. Ellos lo sabían porque el testimonio de la muerte del Señor había llegado a la iglesia de los Corintios, pero la verdad acerca de la resurrección del Señor era la base, la roca sobre la que estaba parado. En este caso, el fundamento, la verdad, lo que implicaba todo el mensaje evangélico. Pablo había llegado ahí a Corinto con un mensaje completo que incluía los 3 aspectos fundamentales de ese mensaje evangélico: el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo y sobre todo la resurrección del Señor. Ellos, los corintios, habían escuchado un mensaje completo, no a medias, como para que ahora pudieran decir o tuviesen que decir que no había resurrección. A estas alturas de la vida de estos creyentes ya no cabía, hermanos, dudas acerca del evangelio que habían escuchado. Si Pablo hubiese predicado un evangelio incompleto, parcial, entonces tendrían razón para decir: Pablo, perdónanos, pero jamás nos hablaste de resurrección alguna. Nunca nos dijiste que Cristo había resucitado, por lo tanto entonces negamos que haya resurrección. No, el mensaje fue completo. El mensaje que yo escuché del evangelio fue completo e incluyó estas cosas. El mensaje que seguramente usted oyó cuando creyó en el Señor ha de haber sido el mismo, porque el evangelio, hermanos, no ha cambiado. El mensaje no ha cambiado. No ha cambiado. Así que lo que estos creyentes corintios estaban diciendo era aberrante, vergonzoso, lamentable, y además podemos decir que era una blasfemia. Así que Pablo tiene que volver a enseñar y a recordar a los creyentes corintios, apuntalando esta verdad acerca de la resurrección del Señor, porque de la aceptación de esta verdad dependía absolutamente, en el caso de aquellos corintios, toda la verdad del evangelio. Por eso, si usted recordará, hace 8 días que vimos los primeros 2 versículos, yo le decía: ¿por qué solo 2 versículos? Bueno, porque son fundamentales para entender todo lo que el capítulo 15 nos habla acerca de la verdad de Cristo, como el Cristo hecho carne, muerto por nosotros, sepultado, pero resucitado al tercer día. Pablo va a decirlo:
Más adelante, Pablo dice, bueno, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, hermanos, ¿qué hacemos aquí? ¿Verdad? Yo les he enseñado mentiras. Estoy predicando mentiras. Estoy predicando cosas sin fundamento, sin razón de ser, hermanos. Comamos y bebamos, porque cuando nos morimos, ahí se acabó todo. No hay esperanza. ¿Esperanza de qué? Si usted no ha gozado la vida, hermano, entonces, mire, se la está perdiendo. Porque se acabó la vida y se acabó todo también. Pero no. El mensaje del Evangelio implica esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de resurrección, hermanos. De resurrección. En la lápida donde está sepultada mi madre, a ella le gustaba mucho ese texto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese es el texto que se le puso ahí. Y yo creo en esa resurrección eterna, hermanos. Y yo espero que usted también crea en ella. Porque esta vida es temporal. ¿Cuántos años cree usted que va a vivir? Algunos ya llegamos a los 60 y ya nos rechina por todos lados. Ay, pastor, yo tengo 20 y ya me rechina por todos lados. Bueno, ya ve. Ya se nos están oxidando por todos lados. Nos sentamos, ya no nos podemos parar, ¿verdad? Y estamos parados, no nos queremos sentar. Estamos acostados, no queremos voltearnos porque no sabemos después qué podemos hacer. Se agacha el rato, ya no sabe ni qué hacer porque ya está ahí atorado, ¿verdad? Entonces la vida, hermano, es así. Y se nos está yendo. En la semana pensaba precisamente, yo llegué a este país de 28 años. Tenía 28 cuando llegué. Y Dios me ha dejado llegar a los 60. No sé cuántos más voy a vivir. No lo sé. Pero yo sé, hermano, que esto no es para siempre. Los días que Dios nos regala son una forma de decirnos cuánto nos ama. Y son una muestra de la misericordia de Dios. Porque muchos ya no están hoy. Y usted y yo sí. Dice el verso 3 entonces. Todavía no comenzamos, hermanos. Dice el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo, ¿qué dice? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Recordamos que Pablo no fue originalmente del grupo de los 12. ¿Se acuerdan? Pablo no fue llamado junto con Pedro, con Jacobo, con Juan, con Mateo. Pablo fue llamado después. Aquellos a los que el Señor llamó para que estuviesen con él específicamente, a estos se les conocía como los 12. A estos fueron a los que el Señor originalmente llamó para que los siguieran y estuvieran con él. Pablo fue llamado aparte. Hechos capítulo 9 registra el momento en que Dios o Jesús encuentra a Pablo en el camino a Damasco. Usted puede leer, si nunca ha leído ese evento en la vida de Pablo, lea Hechos 9. Va a ver que fue una cosa extraordinaria en la vida de Pablo. Se encontró con Jesús. Pablo no conocía a Jesús. Pablo sabía tal vez de esto, pero no había tenido el interés como para enterarse de quién era Jesús. Sabía que estaban esos cristianos a los que él odiaba con todo su corazón y a los que estaba persiguiendo, matando, encarcelando, golpeando, haciendo blasfemar a golpes. Pero Jesús no le tenía ningún interés. Por eso cuando lo encuentra a Jesús y Jesús le habla y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerda que le pregunta Pablo a Jesús? Le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? No, Pablo no lo conocía. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Fue una cosa extraordinaria en la vida de Pablo, hermanos. No conocía a Jesús. Así es que fue ahí en Hechos 9 cuando Jesús llama a Pablo. Lo elige y lo pone para ser un apóstol de él. Pablo no escuchó al Señor ni lo acompañó como los otros 12. No.
No estuvo con él, no oyó las enseñanzas de Jesús, no vio sus milagros, no lo vio caminar en el mar. No. No vio cómo hacía correr a los cojos, ni hablar a los mudos, ni ver a los ciegos. No vio cómo resucitó a los muertos, cómo sanó a los paralíticos. No, no lo vio. Pero Pablo dice que Jesús lo comisionó y lo llamó para ser uno como los 12. Lo capacitó para predicar el evangelio, lo cual hizo Pablo llevando ese mensaje, hermanos, todos los días de su vida, sin descanso. Pablo no dijo, el domingo es para descansar, o es 1 de mayo y hoy no trabajo. No, Pablo no dijo eso, hermanos. Pablo trabajó incansablemente. Pablo dice respecto del llamado que recibió del Señor y cómo el Señor lo capacitó, ahí en Gálatas 1:15-17 dice Pablo esto: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo oyó al Señor, y recordará usted que entró a Damasco estando ciego, porque quedó ciego. Estuvo ahí hasta que llegó un hombre llamado Ananías, enviado por el Señor, le puso las manos encima y entonces recibió la vista, y cuando comió se puso a predicar el evangelio. Pablo predicó lo que podía predicar, pero para poderlo preparar y capacitar, dice que el Señor se lo llevó. Fue al desierto, a Arabia, y allí el mismo Señor lo capacitó. Allí lo puso en un curso intensivo y lo capacitó, le enseñó las cosas que Pablo empezó a predicar. Se reveló el mismo Señor a Pablo y le mostró todas estas verdades que Pablo después compartió con todos los que él evangelizó. Por eso es que la iglesia de los Corintios no puede decir: Pablo, te equivocas, a nosotros nos predicaste un mensaje parcial, no nos dijiste nunca estas cosas. Pablo pudo haber dicho: no, hermanos, recuerden ustedes que nunca dije las cosas a medias. Todo lo dije completo, el mensaje se los entregué completo. Si ustedes no lo recuerdan es otra cosa, pero yo les entregué un mensaje completo. Hablé acerca de Cristo que vino, murió por ustedes, fue sepultado porque murió, pero resucitó. Isaías 53, por ejemplo, describe perfectamente lo que sería el sacrificio de nuestro Señor Jesús, porque Pablo está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Isaías 53 dice en los versos 4-7 lo siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Así es, Pablo no está mintiendo. Lo que él sufrió, la muerte del Señor, ya lo había dicho la Biblia, la Escritura lo estaba diciendo. Isaías es muy gráfico en la forma en que el Señor murió. Y usted puede leer también el Salmo 22, un salmo 100% mesiánico. No lo voy a leer por falta de tiempo, pero usted puede leer el Salmo 22. Hace referencia a los sufrimientos y la muerte de nuestro Señor. Así que Pablo había anunciado este mensaje del sacrificio de Cristo a los corintios, un mensaje real, un mensaje que algunos de los mismos corintios, hermanos, podían constatar con cualquiera de los apóstoles, y quisieran haber buscado a los apóstoles para decirles: oye, mira, Pablo llegó y nos dijo esto y esto y esto y esto. Cualquiera de los apóstoles puede haber dicho: exactamente, ese es el evangelio. Es lo que el Señor nos mandó a predicar, es lo que nosotros predicamos. Lo que Pablo les predicó es lo que nosotros predicamos. Así es que Pablo había predicado un evangelio completo, el verdadero evangelio, constatado por las mismas Escrituras. Cristo murió, había muerto, no se hizo el muerto. Tal vez usted va a oír, puede leer acerca de la muerte del Señor. Usted va a encontrar que habían algunas teorías, o hay algunas teorías todavía acerca de la muerte del Señor. Por ejemplo, la del desmayo. Imagínese usted, hermano. Dicen que él solo se desmayó, y que estando ya en el sepulcro, pues volvió a despertar, ¿verdad? Volvió a la conciencia y se salió y se fue. Absurdo, ¿verdad? Absurdo. Otros dicen que sufrió una especie como de muerte, pero en realidad no estaba muerto,
Su cuerpo estaba muerto, pero después revivió. Otra cosa absurda. Y otra mentira es la que los líderes religiosos le dijeron a los soldados: digan ustedes que los discípulos se lo robaron. Otra cosa imposible, dadas las circunstancias militares que estaban ahí custodiando el sepulcro. El verso 4 entonces dice Pablo: y que fue sepultado, no solo murió, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme dice a las Escrituras. Pablo es enfático en cuanto al hecho de que verdaderamente Cristo había muerto. La inhumana golpiza recibida por el Señor previo a su crucifixión lo había llevado al agotamiento físico. Cristo ya no tenía fuerzas para cargar ni su propia cruz, recuerda usted. Ahí en Mateo 27 dice que no pudo, y entonces tomaron a un hombre que venía, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz del Señor. Este la llevó hasta el Calvario. Ya estando ahí en el Calvario, hermanos, al Señor prácticamente lo forzaron a clavarlo. A mí me ha pasado cuando estoy lastimado, mi cuerpo como que de pronto se contrae, mis músculos, y repentinamente estirarlos es como algo muy, muy complicado, muy difícil. Imagínese usted, hermano, al Señor lo habían lastimado tanto que sus tejidos y tendones estaban expuestos. Los golpes que había recibido durante toda la noche del día viernes, precisamente del día anterior, del día jueves que lo habían arrestado, todo lo que había pasado desde el día viernes, y los golpes que había recibido de parte de los soldados romanos, porque el imperio romano también daba y ponía su parte en el castigo, había llevado al Señor a estar muy lastimado, de modo que cuando el Señor fue puesto para poder clavarlo, sus músculos, hermanos, sus piernas estaban contraídas. Y entonces algunos dicen que hubo que jalarlo para estirar sus brazos y sus piernas y clavarlo. Todo eso, hermanos, es lo que Pablo está diciendo acá. Murió. No pudo haberse hecho el desmayado, el muerto. Estaba muerto. A más de esto, recuerde usted que cuando dijeron que había que quitarlos de ahí porque ya venía el día de reposo, que comenzaba a las 6 de la tarde del día viernes, se ordenó quebrarle las piernas para que pudieran morirse, porque el hecho es que para poder respirar tenían que apoyarse en sus pies, subir y poder respirar y bajar otra vez el cuerpo. Para que eso dejaran de hacerlo, hubo que romperle las piernas para que se asfixiaran entonces. Pero cuando vieron al Señor, dice, lo vieron ya muerto. Y entonces el soldado dejó el palo probablemente con el que estaba rompiendo las piernas a los otros, tomó una lanza y la metió, literalmente la metió en el cuerpo del Señor, en uno de sus costados. No hubo señal alguna de vida, ningún indicio de quejido alguno, porque Jesús ya estaba muerto. Pablo le recuerda a los corintios que el Señor, luego de que murió, fue sepultado, y se refiere además al hecho de que todo fue conforme a las Escrituras. Y el texto que más claro habla con respecto a su sepultura es el que el mismo Señor dijo en alguna ocasión en Mateo 12:40, hablando acerca de él en ese aspecto, cuando dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, haciendo alusión específicamente a que él sería sepultado y estaría allí, pero resucitaría. Luego Pablo dice: y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Salmo 16, específicamente los versos 9 y 10, dicen lo siguiente: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, en mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este Salmo número 16 es un salmo escrito por David. Pero naturalmente David no está diciendo que él no iba a tener un cuerpo que no se corrompiera, porque David murió. ¿Se acuerda usted? Lo dice el segundo libro de Samuel. David envejeció y murió, y fue sepultado. Y el cuerpo de David se pudrió, se descompuso ahí y se hizo polvo hasta nuestra fecha.
el sepulcro de David todavía estaba allí. Entonces David no podía estar hablando de sí mismo. David estaba hablando, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la sepultura del Señor y de que Él no estaría, aunque estaba muerto, su cuerpo no se corrompería porque resucitaría, ¿sí? Entonces eso es lo que el Salmo 16 está diciendo David. En Génesis 22, cuando Dios ordena a Abraham, recuerda usted, que sacrifica a su único hijo Isaac, le dice, ve allá al monte tal, y allá sacrificas a tu hijo, tu único hijo a quien tanto amas. Y Abraham fue con su hijo, se levantó muy temprano, preparó el animal con la leña y el cuchillo y todo, y se fue y tomó a alguno de sus siervos y se fue. Y cuando llegó al lugar, tomó a su hijo y le dijo a sus siervos, espérense aquí por favor, y yo y el muchacho iremos, adoraremos. Y se acuerda usted después que les dijo, y volveremos. A mí me sorprende lo que Abraham dijo, hermano. Él dijo ahí, en el verso 5 de Génesis 22, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Él no dijo, vamos a ir, vamos a adorar, y yo regreso. Él no dijo eso. Él dijo, volveremos. Y el escritor de los Hebreos, tomando este evento en la vida de Abraham, hermanos, ahí en el capítulo 11 de Hebreos, en el verso 19, dice, pensando, él está hablando de Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pablo, en este caso está diciendo a los corintios acerca de la resurrección de los muertos, que está escrito, que las escrituras respaldan estas cosas. Bueno, el escritor de los Hebreos dice entonces que aquel evento en la vida de Abraham con su hijo anunciaba precisamente también la resurrección del Señor, y que Isaac en ese caso era un prototipo de la resurrección del Señor. Estaba muerto literalmente porque Dios le había dicho a Abraham, mátalo, ofrécemelo en sacrificio, y para ofrecerlo debía degollarlo. Abraham lo sabía, y aunque no le fue fácil a Abraham, obedeció, y no se tardó en obedecer. Se fue muy temprano, y cuando estaba a punto de degollar a su hijo, ¿se acuerda usted? Dios le dijo, detente a Abraham, porque ahora sé que de verdad me temes, porque no me has negado a tu hijo único Isaac. Y en lugar del hijo había un carnero atorado por sus cuernos, ahí en unas zarzas, y eso fue lo que Abraham ofreció a Dios. Entonces, en sentido figurado, dice el escritor de los Hebreos, esto es como una especie de ejemplo, de prototipo de lo que el Señor iba a hacer después, resucitar de entre los muertos. Así que la resurrección del Señor sí fue conforme a las Escrituras, y aunque siguen existiendo quienes la niegan, hermanos, nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. El hecho de que estemos aquí escuchando una y otra vez, usted viene todos los domingos a escuchar aquí enseñanza del Señor, un mensaje para usted, todo eso está basado en la verdad de Dios, y la verdad de Dios, hermanos, es que Cristo vino a este mundo, se hizo un hombre como nosotros siendo Dios, dice Pablo en Filipenses 2, dejó su gloria allá, no su divinidad, Él fue Dios 100% estando aquí entre nosotros, dejó allá su gloria, se hizo un hombre como nosotros para ir a la cruz, y estando en la cruz, dio su vida por usted y por mí. Derramó su sangre para que usted y yo tuviésemos la oportunidad de tener perdón y vida eterna, el perdón de nuestros pecados, un perdón absoluto. Dios no dejó pecados irresueltos en nuestra vida. Dios no dejó pecados no perdonados en nosotros, hermanos, por los que tengamos que luchar para que estos nos sean quitados, porque Dios todo lo perdonó. El día que usted y yo le dijimos al Señor, Señor, perdóname, ¿Él qué hizo? Nos perdonó absolutamente todos nuestros pecados. No hay uno solo que no hubiese sido perdonado, por terrible que hubiese sido. Dios nos perdonó. Pero ese mensaje, hermano, tiene su fundamento en el hecho de que sí nos perdonó, y la realidad, la certeza de ese perdón que hemos recibido está basado en la resurrección de nuestro Señor. Pablo lo va a decir más adelante. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Aún estamos en nuestros delitos y estamos en condenación eterna. Pero no, hermanos, hemos sido perdonados por la bendita sangre de Jesucristo, y la resurrección del Señor, conforme a las Escrituras, ha hecho posible que nosotros tengamos y vivamos con seguridad eterna. Estamos hoy aquí y un día ya no estaremos, pero vamos a estar con nuestro Señor, hermanos. Y cuando Él regrese, entonces nuestros cuerpos se van a levantar de la tumba. Vamos a hablar a detalle de esto más adelante, pero solo adelanto estas cosas porque es parte de lo que tenemos que decir. Y Dios, hermanos, no miente.
Eso es lo más importante que debemos recordar. Dios no miente. Él no es como usted y como yo. Obviamente no le estoy diciendo a usted que usted sea mentiroso. Pero podemos faltar a nuestras palabras. Usted puede prometer algo y no hacerlo. Por mucho que usted quiera, no cumplirlo. Nos pasa a todos, pero Dios no miente. Pablo dice en el verso 5, y apareció a Cefas y después a los 12. A mí me parece extraordinario de parte de nuestro Señor, hermanos, que luego de su resurrección, a la primera persona que se le apareció, ¿sabe a quién fue? A Pedro. No porque Pedro fuera su favorito. Acuérdese, Jesús no tuvo ningún favorito, ni aun Juan, que se iba a recostar en el pecho del Señor, era su favorito. Jesús no tuvo favoritos entre los dos. Y si Pedro era su favorito, algún día le dijo, quítate delante de mí. ¿Se acuerda cómo le dijo? Satanás. Bueno, si así trata a su favorito, ¿cómo me va a tratar a los demás? Alguien me dijo alguna vez, pastor, ¿usted tiene favoritos aquí? No, hermano, yo no tengo favoritos aquí. A todos los quiero igual. Claro, mi relación con algunos es más estrecha a veces que con otros, porque algunos parecen chayotes espinudos que no se dejan querer, ¿verdad? No se dejan querer, pero pues los quiero igual. Mi relación con algunos es más cercana porque así se dan las cosas, pero los quiero igual. Yo no tengo favoritos acá. Porque si tuviera favoritos, esos favoritos les tendría que solapar cosas, aguantar cosas, ¿verdad? Cerrar los ojos ante ciertas cosas y hacerme de la vista gorda. Pero no puedo. No puedo. Mi trabajo es tratar a todos igual. Entonces, ¿por qué a Pedro? ¿Por qué se le presentó a Pedro entonces primero? Recordarán ustedes, hermanos, que la noche que el Señor fue entregado, fue arrestado, horas antes, cuando él estaba en el aposento aquel comiendo la Pascua con sus discípulos, el Señor les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y todos dijeron, no, Señor, no, ¿cómo se te ocurre semejante idea, Señor? No, nosotros no. Y el primero que le dijo, Señor, aunque me sea necesario dar la vida, yo lo voy a dar, Señor. ¿Sabe quién fue? Pedro. Y cuando Pedro dijo eso, los dos envalentonados dijeron lo mismo, dice la Escritura. Dijeron lo mismo. Pues estas palabras de Pedro ahí en Mateo 26, si es necesario morir contigo, no te negaré. Y dice entonces, todos los discípulos dijeron lo mismo. Se vieron opacadas horas después, cuando Pedro, estando en el patio del sumo sacerdote, recordará que se metió y una mujer se le acercó y le dijo, tú eres de esos. Y dijo Pedro, no, yo no soy. Se quitó de ahí y se fue para otro lugar. Al rato se le acercó otra mujer y dijo, ese también es de ellos. Y Pedro dijo, no soy de esos. Y al buen rato, otro le dijo, este también era de estos, porque hasta su forma de hablar lo delata. Y dice entonces la Escritura que Pedro empezó a maldecir para asegurar que no era de los discípulos del Señor. Y entonces cantó el gallo. ¿Se acuerda? Jesús le dijo, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y entonces cantó el gallo y Pedro se acordó. Y dice ahí en Mateo 26, 75, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cómo se ha de haber sentido Pedro de ese instante hasta la resurrección del Señor? Un gusano, ¿no? Miserable. Traicioné al Señor. Cuando pude haber dicho que lo conocía, me faltó el valor. Y hermano, ¿a poco no nos falta el valor a nosotros de repente, por alguna razón? Puedes predicarle a alguien de Cristo y ¿qué te falta? Valor. Tienes que dar testimonio de tu fe en Cristo en algún lugar y te falta valor. Qué miserable pudo haberse sentido Pedro, probablemente luego de aquel bochornoso momento. ¿Y saben quién sabía esto? El Señor. Jesús lo sabía, así que luego de su resurrección, lo primero que hace el Señor es presentarse ante Pedro para restaurarlo. Cuando un hermano falla, hermanos, podemos hacer una de dos cosas: hacer leña de ese árbol caído, o podemos ayudarlo a levantarse.
Y la experiencia más común es que se suele hacer leña del que cae. Ahí está, ¿ya vieron? Era un hipócrita. Con razón es. Con razón acá. Y empezamos a decir un montón de cosas del pobre hermano, de los pobres hermanos. Y cuando nos toca a nosotros, cuando nos pasa a nosotros. Por eso, para señalar, ¿verdad, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado, porque un dedo está para allá, pero 3 están para acá. Pero nos gusta a veces hacer leña del que se cae. El Señor podía haber dicho a Pedro: vengo para decirte, mira, soy vivo, resucité, me has fallado, eres un miserable cobarde. Pudo haberle dicho cualquier cosa a Pedro, pero no. Jesús fue y buscó a Pedro para restaurarlo, para sanar su corazón roto y miserable, para reavivar su esperanza, para levantarlo de su miserable estado espiritual en el que él estaba desde la noche aquella cuando lo negó, para decirle: Pedro, te perdono porque te amo. Para eso se le apareció a Pedro, no para reprocharle nada. Así que luego de presentarse ante Pedro, dice Pablo acá, Lucas 24, 34, dice que también los 12 lo vieron resucitado. Juan 20, 19 y 20 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Solo estaban ellos ahí, 11 discípulos. Probablemente, igual que las mujeres habían ido a anunciar, Pedro les había dicho: vi al Señor y me dijo que me ama a pesar de lo que hice. Me dice que me perdona a pesar de lo que hice. Hermanos, yo no sé ustedes, pero a mí sí me emociona. Porque yo todos los días le fallo al Señor y todos los días vengo y le digo: Señor, perdóname, y no me cae una piedra en la cabeza. Siento a Dios diciéndome: te perdono, te perdono. A pesar de mis muchas fallas, Dios me sigue amando. Y imagínense a Pedro. Entonces, cuando llegó ahí con los discípulos y les enseñó las manos y el costado, dice, se regocijaron viendo al Señor. La expresión los 12 que Pablo usa aquí en el verso 5 es la forma como se les conocía al grupo de los discípulos, los 12. Y Pablo no era los 12, pero llegó a ser un apóstol. Recuerde usted, hemos hablado de eso y hemos explicado las razones de por qué Pablo sí era un verdadero apóstol. No como los 12, no de los 12, porque el número 12 lo llegó a ocupar, ¿acuerda usted? Este hombre llamado Matías. En Hechos capítulo 1, Pedro invita a sus hermanos a que oren pidiendo dirección a Dios y eligen a este hombre para que se integre al grupo de los 12, porque ya Judas se había ido a su lugar. Entonces Pablo llegó y ocupó el lugar de apóstol, pero no el lugar de Judas, sino un apóstol con la autoridad del Señor para poder predicar el evangelio donde quiera que iba. Verso 6, finalmente Pablo dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo está recapitulando lo que los creyentes corintios habían aprendido desde un inicio de la predicación del evangelio en aquella ciudad corintia. Y ahora que ellos estaban negando la resurrección, les dice: bueno, ustedes pueden constatar, no es algo que yo me estoy inventando, ustedes pueden ir con los apóstoles, cualquiera de ellos, y ellos les van a decir lo que ellos mismos vieron, y les cita las escrituras. Y ellos podrían haber ido a buscar a cualquiera y decirle: oye, es cierto lo que Pablo está diciendo de que hay resurrección, de que el Señor resucitó, porque miren, nos cuesta entenderlo, pero no lo hicieron. Creemos en todo caso que el hecho de que ellos no buscaran a los apóstoles para poder corroborar lo que Pablo había predicado entre ellos era que lo habían aceptado por fe. El problema se había presentado después. Esas dudas se habían presentado después, pero ahora Pablo tiene que corregir estas cosas y les dice: es que hay testigos de la resurrección del Señor. Hay personas que vieron al Señor resucitado. Y yo mismo, dice Pablo, lo va a decir más adelante, yo mismo lo vi. A mí se me presentó. No solo lo oí cuando estaba por entrar a Damasco, perseguir a los hijos del Señor. Yo lo vi cuando Él me instruyó en Arabia y me dijo: yo soy Jesús, conóceme. Si después de haber dicho a Pedro, sí, el Pedro del que un grupo dentro de la iglesia eran seguidores,
habría explicado Pedro, porque a él personalmente se le apareció el Señor para restaurarlo. Pedro hubiera dicho: hermanos, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? Si lo que el hermano Pablo ha venido a predicar aquí entre ustedes es tan cierto como yo que estoy frente a ustedes hoy. Pero no lo hicieron. Y si les quedaban dudas, dice Pablo, bueno, están más de 500 testigos a los que el Señor se les apareció en alguna ocasión. No sabemos en qué momento, no sabemos en realidad bajo qué circunstancias el Señor, dice, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Algunos piensan que fue en aquel momento cuando el Señor, Mateo 28, les dijo en el verso 10, vayan a Galilea y ahí me verán. Algunos piensan que fue ahí en ese momento cuando, saliendo de Jerusalén, fueron a Galilea. Ahí estaba un grupo grande, más de 500 personas esperando la manifestación del Cristo resucitado, y que fue allí donde el Señor se les apareció. Y Pablo, aludiendo a ese evento ahí en Galilea, les dice entonces aquí en el verso 6 de 1 Corintios 15, y a más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales todavía viven, otros ya duermen. Ellos podían ir y buscar a estos hermanos y preguntarles: oigan, es cierto, nos está costando creer en esto, pero queremos estar claros en las cosas que Pablo nos ha predicado, queremos aceptar el Evangelio tal como nos fue predicado. Y hubieran dicho muchos de esos testigos: nosotros lo vimos. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan? Muy a pesar de la influencia cultural que los corintios vivían en aquel momento, estos cristianos debían poner por sobre su pasado cultural su fe. Esa fe que había surgido como resultado de haber oído el mensaje del Evangelio, haber creído en el mensaje del Evangelio y haberlo aceptado con todo su corazón. Así que, si de verdad habían creído al Evangelio, al anuncio de las buenas nuevas, entonces debían avivar su confianza en la futura resurrección, porque esa esperanza de resurrección tenía como fundamento la verdadera, innegable e irrefutable resurrección de Cristo. El Cristo en quien todos habían creído de todo corazón, y el Cristo, hermanos, en el que esta iglesia cristiana cree. Hoy, hermanos, estamos aquí y podemos decir con todo nuestro corazón que hemos abrazado un evangelio completo. No tenemos mucha idea acerca de lo que será la vida estando con nuestro Señor, aunque la Biblia nos da cierta descripción al respecto. Juan vio ciertas visiones, tuvo ciertas visiones con respecto al lugar aquel a donde el Señor nos fue a preparar un lugar particularmente. El Señor dijo ahí en Juan 14, voy pues a preparar un lugar en la casa, ¿se acuerda de quién? En la casa, dijo él, de mi Padre. Allí el Señor nos fue a preparar un lugar, para que donde Él está, nosotros también estemos. Hermano, esto no es un bonito cuento que yo me inventé. Yo no escribí estas partes de la Escritura, hermanos. Yo las creo con todo mi corazón. Yo creo con todo mi corazón que todos esos hermanos queridos que yo he conocido en el trayecto de mi vida y que se han ido ahora y están con el Señor, están allá en la patria celestial. Creo con todo mi corazón que esos siervos del Señor que se han muerto están allá en la patria celestial con el Señor. Su cuerpo está en el sepulcro, pero su alma está allá. Y nosotros un día, hermanos, nos vamos a ir para estar también con nuestro Señor. Y ese día puede ser cualquiera de estos, ¿sí? Cualquiera. Y cualquiera de nosotros que estamos aquí, podemos irnos también. Y debemos estar preparados y listos para esa ocasión. Entonces, vamos a hablar de estas cosas la otra semana, si Dios lo permite. Pablo va a empezar en el verso número 7 a hablar acerca de estas cosas, de cómo se le apareció a otros, de cómo él mismo fue testigo de esta verdad, y de cómo esta verdad puede, hermanos, cambiar la perspectiva de nuestro futuro eterno, para nuestra garantía, nuestra seguridad, nuestro gozo y nuestra esperanza. Esta vida aquí, hermanos, solo es temporal, solo es momentánea. Yo le preguntaba hace un rato, ¿cuántos años vamos a vivir? Quisiéramos vivir muchos años. En la semana estábamos leyendo Génesis en casa.
Y leíamos el texto de Génesis que dice, a partir del capítulo 4, cuando empieza a hablar, y dice, bueno, y vivió fulano, y vivió tantos años, 900 años y murió, y 800 años y murió. Bueno, quisiéramos vivir 100 años, con buena fuerza, sin estar dependiendo de nadie, pero eso tal vez no va a pasar. Pero lo que sí va a pasar es que cuando nos toque que irnos, hermanos, nos vamos a ir con nuestro Señor. Y debemos creer con todo nuestro corazón que lo que usted viene a escuchar aquí, hermano, es cierto, es palabra de Dios. Y como le dije hace un momento, Dios no nos miente. Él nos ha dicho esta verdad, y esta verdad es para usted tanto como lo es para mí. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo le doy gracias a Dios por cada día que me permite abrir los ojos. Le doy gracias a Dios. Y confío que me va a permitir seguir abriendo los ojos mucho tiempo más. Pero si así no fuera, yo sé que lo que me espera, hermano, es mucho mejor que lo que aquí tengo. Mucho mejor. Esta perspectiva la tenían los cristianos antiguos. Por eso, a esos cristianos antiguos no les costaba entregar su vida. Y no les costaba entregar lo que tenían, porque tenían claro que lo que les aguardaba era muchísimo mejor. Que esa sea la perspectiva con la que vivamos, hermanos, para que no nos aferremos a esta vida, que de todos modos se está acabando. Gracias a Dios por cada día que abrimos los ojos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero esta vida no lo es todo. La que viene lo es todo. Y Dios nos ayude a ver las cosas correctamente. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque al leer tu palabra, al estudiarla, Señor, podemos decir con todo nuestro corazón que lo que creemos, lo que leemos en la Biblia, lo creemos. Lo hemos aceptado, Señor, de todo nuestro corazón por fe. Creemos que tú eres Dios y que existes. Y que tal como dice tu palabra, Padre, en Hebreos 11, eres galardonador de cuantos te buscan. Señor, nosotros un día nos acercamos a ti con todo nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor, y aceptamos lo que la Biblia dice por fe. Y no hemos necesitado como Tomás de tocar y ver. Por eso tú le dijiste aquella vez a Tomás, después de que te presentaste ante él y le dijiste toca. Tú le dijiste, bienaventurados los que sin ver creen. Señor, gracias porque no hemos necesitado ver y tocar. Creemos con todo nuestro corazón lo que la Biblia dice y lo aceptamos firmemente. Así es que, Padre, gracias por la esperanza que nosotros también tenemos, porque esta vida, Señor, un día se va a acabar. Pero la vida que nos diste, Señor, en Cristo es permanente, es eterna. Y un día, Señor, disfrutaremos de todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús, sin límites, sin obstáculos, sin impedimentos, cuando estemos contigo en cuerpo, alma y espíritu, Señor, para nunca más separarnos de ti por toda la eternidad. Padre, que esta verdad la podamos abrazar todos y por esta verdad podamos vivir con esperanza, Señor, todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.